Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marjorie Morales y en este momento voy a proceder a realizar el examen final de video de la asignatura de costos y gestión presupuestaria pública. Voy a partir leyendo la primera pregunta. Explique con sus propias palabras cuáles son las ventajas y desventajas del sistema de costeo directo. El sistema de costeo directo presenta las siguientes ventajas. La primera es la fijación del precio de venta de los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que el margen de contribución debe ser suficientemente amplio para cubrir todos los gastos fijos como remuneraciones, arriendos e impuestos, además proporcionar un ingreso razonable y un adecuado rendimiento sobre la inversión. La determinación del punto de equilibrio es otra ventaja del costeo directo. ¿Qué quiere decir? Que es el volumen de ventas en el cual no habrá una utilidad ni pérdida. Por debajo de este nivel habrá una pérdida y por encima una utilidad. Luego tenemos el análisis de costo, volumen y utilidad. Permite que la gerencia obtenga información en cuanto a la utilidad para un determinado nivel de ventas y el nivel de ventas necesario para lograr una utilidad objetiva. Tenemos luego la planeación operativa, que es el plan de operaciones o plan de presupuesto maestro que cubre todos los aspectos de las operaciones futuras diseñadas para lograr una meta de utilidad establecida. Luego tenemos el control gerencial, que quiere decir que son informes que se basan en el costeo directo y que son mucho más efectivos para el control gerencial, valga la redundancia. Luego tenemos la ventaja de la toma de decisiones, quiere decir que el estado de resultados bajo el costeo directo permite que la gerencia vea y comprenda el efecto de los costos del periodo de las utilidades y facilitará aún más la toma de decisiones. Luego tenemos las desventajas del costeo directo. Entre ellas están la no aceptación por parte del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué quiere decir? Que la principal desventaja es esta, ya que el costeo directo no se ajusta a los principios de contabilidad generalmente aceptados y por lo tanto no puede usarse para costar los inventarios de los estados financieros externos. Luego tenemos la distinción entre costos variables y fijos. Son cierta cantidad de costos mixtos que no pueden separarse fácilmente en costos variables y fijos. Luego tenemos la pregunta 2 que dice, liste los principios imperativos del presupuesto, descríbalos brevemente y con sus propias palabras indique la importancia de cada uno. Bueno, el primer principio imperativo es la legalidad del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que todo gasto público tiene que estar autorizado en la ley del presupuesto. Luego tenemos el segundo principio del presupuesto que corresponde a la universalidad, que quiere decir que todos los gastos e ingresos de recursos deben estar reflejados en los presupuestos. Tenemos el tercer principio que es la unidad del presupuesto. El presupuesto, la contabilidad y la administración de fondos estarán regidos por normas comunes que aseguren la coordinación y la unidad de la gestión financiera del Estado. Por cuarto principio tenemos el equilibrio, que señala que no se pueden aprobar gastos si no se indica la fuente de los recursos. Y por último tenemos la transparencia de los datos, pues su ejecución puede y debe existir un respaldo y trazabilidad de los gastos. Bueno, para mí, cada uno de estos 4 principios tiene la misma relevancia importancia, ya que es imprescindible que el presupuesto sea legal y que esté autorizado por la ley. En cuanto a la universidad del presupuesto, es de gran importancia ya que abarca ingresos y gastos del presupuesto. También es de suma importancia que los presupuestos tengan equilibrio, mostrando las fuentes de recursos y por último, no menos importante, la transparencia es vital ya que existe un respaldo del presupuesto. Esto es en cuanto a mi pregunta número 2, la respuesta. Luego tenemos la pregunta número 3 que dice, frente a la pandemia que actualmente estamos enfrentando, el gobierno ha utilizado los decretos de emergencia para enfrentar gastos en diferentes ámbitos. ¿Cuál o cuáles de estas diferentes acciones que se han realizado y que han sido efectuadas mediante estos decretos, según usted,
han sido las más o menos efectivas. Sugiera otra acción que pudiera cubrirla el presupuesto nacional mediante decreto de emergencia para enfrentar la pandemia. Bueno, el gobierno de Chile ha implementado una serie de medidas para proteger a la población y fortalecer la red hospitalaria del país. Además, el presidente Sebastián Piñera ha realizado importantes anuncios en materia económica. Por tanto, para ir en ayuda de los chilenos afectados por esta emergencia sanitaria, como para enfrentar las consecuencias económicas de la enfermedad. Para mí, dentro de estas medidas, las más efectivas son el uso de mascarilla en el transporte público y privado, además de sensores y lugares con aglomeración. También la prohibición de eventos públicos con más de 50 personas y la suspensión de clases para preescolares y escolares, así como el cierre de fronteras del país. Por otro lado, una de las medidas menos efectivas a mi parecer es el toque de queda, ya que es solamente en horario nocturno y debería ser siempre. Otra acción que podría cubrir el presupuesto nacional sería establecer para mí un decreto que obligue a las empresas a modificar contrataciones de manera online para que el nivel de contagio sea el mínimo, no obstante donde los trabajadores no lo permitan por la condición de su trabajo. Se podría separar a los trabajadores por sectores con el fin de evitar aglomeraciones, ¿ya? Los puestos anteriormente con respecto al primer punto beneficiaría bastante la contaminación en cuanto a transporte público como el metro o micros. Eso ha sido en cuanto a mi respuesta de examen. Espero que se haya entendido claramente y esperando que tenga un buen fin de semana, me despido. Hasta luego.